Hola gente de YouTube, el día de hoy vamos a continuar con nuestro tema de transformación de Laplace, pero lo vamos a mirar desde un punto de vista más operativo y más sencillo. En el video anterior vimos cómo obtener la transformada de Laplace a partir de una integral de transformación. Hicimos un par de ejemplos de cálculo que fueron para las funciones constante y para la función exponencial. Asimismo, dejamos una especie de tabla de fórmulas general para las funciones trascendentales y las funciones algebraicas, de tal forma que fuera fácil identificar cómo hacer la transformación. Esa tabla la estoy dejando aquí, o la estaré poniendo en este momento en pantalla, para que podamos guiarnos y hacer uso de ella para solucionar transformaciones de funciones sin necesidad de aplicar las integrales. Igualmente la tabla la tengo aquí en mi lado, de tal forma que nos podamos ir apoyando mientras vamos desarrollando una serie de ejemplos muy rápido, en el cual podamos ver cómo se aplica la tabla de transformaciones. Bien, entonces, empezando con el primer ejercicio, nos encontramos con que nos piden la transformada de una función cosinusoidal, la función coseno de 2t. ¿Qué tendré que hacer yo? Lo primero que tengo que hacer es identificar la naturaleza de la función que estoy trabajando. Recordemos los nombres de las naturalezas de esas funciones. A esta función la llamamos la función constante. A esta función la llamamos la función polinómica, siempre que la base sea variable y el exponente sea constante, o también se le conoce como algebraica. A esta función la vamos a llamar la función exponencial a nivel general, aunque en realidad su nombre completo sería la función exponencial de base e. A este tipo de funciones las vamos a llamar las funciones trigonométricas. Para el caso de la transformada de Laplace se aplica sobre las funciones seno y coseno. Y a este par de funciones las llamamos las funciones hiperbólicas. Igualmente, solo aplica sobre las funciones seno hiperbólico y coseno hiperbólico. ¿Por qué? Porque las demás funciones sencillamente no tienen una integración analítica con el producto del kernel de la transformación, de tal manera que estas son las funciones más utilizadas dentro de los sistemas dinámicos. Bien, entonces, lo primero que tengo que hacer es identificar la naturaleza de la función. Para este caso, la función coseno de t, sabemos que es una función trigonométrica y por lo tanto nos vamos a enfocar en una de esas formulaciones, la referente a la función coseno de kt. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aquí voy a hacer un proceso contrario de pensamiento al que hicimos cuando analizamos de pronto demostraciones. Vamos a hacer un proceso de deducción. ¿Qué significa un proceso deductivo? Que vamos a partir desde una regla general para poder dar solución a un problema en un caso específico. Bien, la regla general la tenemos aquí en nuestra formulación y el caso específico es esta función, coseno de 2t. ¿Qué es lo que tengo que ver? Que en este caso, cuando nos hablan de el 2, hace referencia a la variable k dentro de mi tabla de transformadas, o a la constante k, de tal manera que yo analizaré este caso simplemente diciendo que utilizaré mi tabla de formulaciones, pero cuando k es igual a 2, de tal manera que mi transformación de Laplace me generaría una división, como habíamos dicho, todas las trascendentales y algebraicas generan divisiones, entre la función s y la función s al cuadrado más k al cuadrado, solo que en este caso la constante k hace referencia al valor 2, de tal manera que si resuelvo ese cuadrado obtendríamos que la transformada es s al cuadrado más 2 al cuadrado, que es 4, y esa sería simplemente la transformación de Laplace de la función coseno de 2t. Si quisiera hacerla por integración podría hacerla también, pero pues recordemos que el trabajo sería mucho más extenso y que para algo sacamos una generalización a partir de ese trabajo en forma general. Nuestro siguiente ejemplo nos pide la transformada de la función seno de menos 5t. Entonces,
Para trabajar la función seno de menos 5t, analizamos que también se trata de una función trigonométrica, solo que en este caso no es la función coseno, sino la función seno. Y hacemos el mismo análisis. Lo que tengo que tener en cuenta es que k hace referencia al coeficiente del argumento de la función sinusoidal, que en este caso hace referencia al número menos 5. Sí, tenemos que tener en cuenta los signos que se manejen, es muy importante. De tal manera que la transformación sería de nuevo una división, y acá nos dicen que utilicemos el valor de la constante k en el numerador, es decir, el valor menos 5. Y que lo dividamos sobre la suma de s al cuadrado más ese término menos 5, pero elevado al cuadrado. Resulta que yo podría sacar este menos aquí a multiplicar al fraccionario y me quedaría en el numerador 5 sobre, y en el denominador s cuadrado más menos 5 al cuadrado. Pero menos 5 al cuadrado es equivalente a decir 25. De tal manera que quedó hecha mi transformación. Noten que en las funciones sinusoidales se respeta dentro de la transformada de Laplace el criterio de la imparidad de la función seno. ¿A qué me refiero? En una función sinusoidal, cuando yo tengo el seno de menos 5t, es equivalente a llegar y decir que esto es el menos seno de 5t positivo. Es como si yo pudiera sacar el menos de la función seno sencillamente por su comportamiento gráfico, de tal manera que yo podría sencillamente transformar a la función seno de 5t y multiplicar el resultado por menos 1, y eso es lo que estamos viendo acá. Igual, en la función coseno se respeta el criterio de la paridad de la función. ¿Qué significa la paridad de la función? Que es equivalente tener el coseno de 2t al coseno de menos 2t, de tal manera que si aquí fuera un menos 2t, ese menos 2 únicamente tendría influencia aquí en mi denominador y se convertiría de nuevo en un número positivo al elevarse al cuadrado. De tal manera que da lo mismo transformar una función coseno con argumento negativo que una función con argumento positivo. Bien, importantísimos esos criterios al momento de trabajar. Sugerencia: siempre trabajemos con el número 5, diferenciándolo muy bien en nuestra escritura con la letra S. ¿Por qué? Porque el 5 y la S muchas veces cuando uno escribe de afán se ven muy parecidos caligráficamente, de tal manera que podría yo estar cometiendo unos errores gravísimos ya en el análisis de un sistema dinámico si confundo el 5 con la S. Por ejemplo, si aquí yo me acostumbro a escribir las letras iguales a S a los 5, pues yo no sabría si esto sería una función coseno o una función seno, y acá pues lo mismo ocurriría, ¿no? Entonces es de tener mucho cuidado con eso. Bien, para nuestro siguiente ejemplo tenemos una función exponencial de base e, y entonces lo que tendría que analizar es quién es el parámetro de trabajo acá, y si nos damos cuenta viene a ser de nuevo el valor de el coeficiente del argumento t en la función exponencial, de tal manera que es este 2. Este 2 hace las veces de esa k, y lo único que tendré que hacer es coger mi tabla de fórmulas y reemplazar. La transformada de a la kt me dicen que es 1 sobre s menos ese valor de k, pero k vale 2, de tal manera que mi transformada es 1 sobre s menos 2. Bien. Para nuestro siguiente ejemplo tenemos otra función también exponencial. Lo que pasa es que en este caso nuestro exponencial tiene argumento negativo. ¿Cómo se trabaja entonces? De la misma manera. K sería 4 negativo. De tal manera que cuando yo proceda a transformar, diré que la transformación es 1 sobre s menos el valor de k, pero k vale menos 4. Y se generaría entonces la función 1 sobre s, menos por menos, más 4. Y es una diferencia importante y es algo a tener en cuenta. Cuando trabajo con funciones exponenciales y el argumento es positivo, se ve aquí una diferencia, mientras que cuando el argumento es negativo, se ve aquí una adición.
¿Por qué ocurre eso? Sencillo, porque el kernel de la transformación de Laplace tiene argumento negativo, de tal manera que va con signo diferente a el argumento positivo de acá, y por eso se manifiesta una resta. Mientras que en el caso de kernel con argumento negativo y exponencial con argumento negativo, cuando sumen los elementos en los exponentes, nos va a generar una adición. ¿Bien? En el siguiente caso tenemos la transformada de una función de tipo polinómico o algebraico. ¿Por qué? Porque nuestra variable de trabajo está en la base de la potenciación. Por ende, trabajaríamos con esta formulación de acá. Lo importante es tener en cuenta quién es el parámetro. Para nuestro caso, el parámetro hace referencia a la n. Entonces digo, la n es igual a 8. ¿Y cómo transformo en ese caso? Diré, esto será la misma n, es decir, 8, pero factorial, dividido entre s elevado a ese valor de n, que es 8, pero agregándole 1. De tal manera que esto nos daría 8 factorial. Recordemos que 8 factorial es multiplicar 8 por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, que para nuestro caso, si no estoy mal, nos da 40.320. Voy a corroborarlo. Y sí, correcto, 40.320. En la calculadora científica básica lo van a encontrar el factorial en la parte superior del teclado de funciones. Simplemente lo activan con la tecla de Shift. Y acá decimos que nuestro exponente nos queda 8 más 1, que es 9. Y esa es la transformación que obtendríamos de la función t a la 8. La siguiente función es de muchísimo cuidado. Nos están pidiendo que transformemos a la función e. Pero aquí yo debo hacer un análisis grande y muy importante, y es si esta función en realidad es una función exponencial, porque mire que tiene la base e. ¿Qué ocurre? En la función exponencial yo me encuentro con que mi elemento variable viene dentro del argumento del exponencial en la potencia, es decir, en el exponente. Y acá me encuentro con que no tengo un exponente variable, acá hay un exponente constante, 1. De tal manera que debo entender que, como no hay elementos variables, la transformada de la variable e, o del valor e, que es un número universal, el número de Euler, sería ese mismo número de Euler sobre S, porque la función sería constante. De tal manera que diríamos que esto es E dividido entre S. Para el siguiente caso, hablamos de una función hiperbólica, porque tengo acá mi h, esto se lee seno hiperbólico de t, y para el seno hiperbólico de t, nuestra parámetro sería esta k. Ahora bien, en este caso, la k no se ve descrita, pero pues yo debo recordar que la k, cuando no está escrito un coeficiente en una variable, es porque es equivalente a 1, dado que 1 por t da directamente t. Y voy a aplicar mi fórmula de transformación teniendo en cuenta que k es igual a 1. De tal manera que mi fórmula de transformación me dice que esto es k, que es 1, sobre s cuadrado menos ese mismo valor de k, pero al cuadrado. De tal manera que me quedaría 1 sobre s cuadrado menos 1. Importante la diferencia entre las funciones hiperbólicas y trigonométricas. Está en la operación del denominador. En las funciones trigonométricas, la operación siempre va a ser de suma, sin importar si el argumento es positivo o negativo, por lo que se eleva al cuadrado. Y en las funciones hiperbólicas, siempre va a ser una diferencia. Por último, transformamos a la función e a la t. Pues en este caso, a diferencia del penúltimo que vimos, pues nos encontramos con que sí hay un elemento variable y que ese elemento tiene de nuevo una constante como coeficiente, y el coeficiente de esta t de nuevo es 1, de tal manera que obtendríamos como transformación 1 sobre s
menos 1, dado que la transformada de A a la KT es 1 sobre S menos K y la K es equivalente a 1. Bueno, espero que con esto haya quedado un poco más claro el trabajo de la transformación de Laplace de funciones polinómicas y trascendentales, elementales que utilizaremos o que nos encontraremos dentro de los sistemas dinámicos. Les agradezco mucho por su atención, me encantaría que me dieran un like si el video les ha sido de utilidad, que igualmente lo compartamos con nuestros amigos para aumentar nuestra comunidad de conocimiento, para apoyarlos a ellos también en sus labores académicas, que se suscriban al canal si aún no están suscritos y activemos la campanita para notificaciones. Muchas gracias por todo. Chao, gente.